Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio otorgado por el programa Historiando sobre el movimiento estudiantil del 68 en la narrativa gráfica. A continuación tendremos una breve exposición del tema a cargo del doctor Emanuel Román Espinosa Lucas. Actualmente concluyó el doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde también se desempeña como profesor en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Ha presentado ponencias en distintos eventos, como en el Coloquio Internacional Imagen y Culturas, en sus ediciones cuarto, quinto, sexto y séptimo. El octavo Coloquio Internacional Imágenes de la Muerte, el Coloquio Interdisciplinario de Cómics y el Coloquio Huellas de la Historieta en la Hemeroteca Nacional de México, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Comenzamos. Buenas tardes. Le doy la bienvenida, doctor Emanuel, a nuestro pequeño espacio. Muchas gracias por su asistencia y adelante, por favor. Hola Karina, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todo el público que nos escucha aquí en Historiando. Muchas gracias a todo el amable e increíble auditorio que tenemos y también a nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Pues bueno, se cumplen 53 años de la conmemoración del movimiento estudiantil de 1968 en México. Una coyuntura de grandes proporciones que cambió mucho de la vida social en nuestro país, y ante ello pues este hecho histórico pues es recreado e interpretado desde diversas formas de expresión, ¿no? Un ejemplo muy claro es el cine, con películas tan conocidas como Rojo Amanecer, ¿no? Entonces ese es un ejemplo muy breve, muy claro, pero también se han hecho varias interpretaciones del 68 mexicano a través de la narrativa gráfica, ¿no? Llámale historietas, cómics, novelas gráficas, etcétera, ¿no? Entonces, desde ahí también se ha formado una trinchera desde la cual, pues, los autores, con toda su magia a la hora de contar historias, nos brindan, pues, la oportunidad de conocer qué fue el movimiento del 68, ya sea desde la recreación propia de lo que fue, hasta pasando por el testimonio de de aquellas personas que fueron testigos y partícipes del movimiento, hasta una visión realizada desde los nuevos hallazgos e indagaciones que se han hecho del movimiento estudiantil, ¿no? Por eso resulta un tema muy interesante. Es un tema que todavía que es polémico, ¿no? En algunas todavía en algunos sectores de la población se considera un tema tabú, pero creo que por eso y por todo lo que conllevó es necesario que nosotros miremos al 68, ¿no? Y que cada año, como el propio lema, ¿no? Que cada año el 2 de octubre no se nos olvide, ¿no? Entonces yo aquí te traigo, pues quiero compartir con ustedes una ligera pues presentación, ¿no? Espero que sea ligera, en la cual pues forma parte de mi tesis de doctorado, la cual pues trató sobre la aclimatación de la novela gráfica en nuestro país, el cómo llegó este género de la narrativa gráfica a nuestro país y fue amainando, fue desarrollándose conforme a los diversos cambios que vivió México, tanto en sus esferas políticas como económica, como cultural, ¿no? Y también pues derivado de la propia caída de la industria de la historieta local. Y pues bueno, lo que te traigo es el movimiento estudiantil de 1968 en la novela gráfica. Y esta investigación que digo, yo la quiero mucho porque fue algo que me permitió conocer mucho más sobre el 68, pero también me permitió estudiar pues a las historietas, que yo las amo con todo mi ser. Pues es algo bien interesante, ¿no? Y pues de aquí nosotros partimos de la idea de que las obras En busca de una voz de Augusto Mora, que fue publicada en el año 2015, La pirámide cuarteada, evocaciones del 68,
de Luis Fernando, que fue editada en el año 2018, y finalmente la historieta de divulgación, El último tramo del siglo XX, publicada por el Colegio de México y que salió al mercado en 2019, pues recrean al movimiento estudiantil de 1968. Pero ojo aquí, porque cada una recrea al 68 mexicano bajo su propia óptica, bajo sus propios matices, ¿no? Bajo sus propias reglas. Y esto resulta en una discusión muy interesante sobre las diversas miradas y la memoria que se tiene en torno de este movimiento que cambió muchas de las cuestiones sociales y civiles en México, ¿no? La primera que te voy a mostrar es En busca de una voz de Augusto Mora. Esta obra fue hecha por este historietista que vive en la Ciudad de México en el año 2015 a través de su editorial que se llama Muerte Querida. Es una obra autoeditada, es decir, que él, pues, con su propio dinero, su propia editorial, pues, eh, retuvo, ¿no? Bueno, con su propia editorial y su propio dinero, pues él sostuvo la producción y la distribución de esta narración gráfica. Y en ella nos va a contar la historia de Pauline. Es un personaje ficticio, es una adolescente que va en preparatoria, la cual pues es muda, ¿no? Tiene una discapacidad del habla. Y vamos a ver cómo Pauline se va a acercar al movimiento del 68 y cómo a través del desarrollo del movimiento y también de la formación de la gráfica del 68, vamos a ver cómo Pauline va a ir encontrando su propia voz y con ello su propio sentido crítico. Aquí podemos ver que esta es una obra, es una historia de ficción que se desarrolla en un contexto histórico, ¿no? Es bien interesante porque el personaje de Pauline es una analogía de todos los jóvenes, ¿no? De todos los jóvenes que en el 68 estaban buscando expresar su voz, ¿no? Estaban tratando de demandar, pues, también su participación política, pero también estaban mostrando, pues, un sentido crítico en torno del gobierno que vivían, un gobierno que se caracterizó por ser pues autoritario. Entonces, pues bueno, la ficción aquí nos va a ayudar bastante porque pues funciona, ¿no? Como un laboratorio de formas en las cuales nosotros ensayamos diversas configuraciones, ¿no? Con las cuales, pues, nosotros las ponemos a prueba, estas configuraciones narrativas, con el fin de poner a prueba su coherencia y con el fin de, pues, darle también cierta emocionalidad a las narraciones gráficas, ¿no? A través de lo ficticio podemos generar una mayor empatía en los lectores a la hora de hablar de un suceso histórico. Pero también la obra de Augusto Mora es bien interesante porque se auxilia del detalle. El detalle es un ejercicio de excepcionalidad, ¿no? De acuerdo con el semiólogo Omar Calabrese, en el cual nosotros tomamos una porción de un todo para exaltarla, para describirla, para explicarla, pero también para explicarla pues en relación con ese todo del cual forma parte, ¿no? Es una cosa bien interesante porque aquí el manejo de detalles de Augusto Mora, a través de estos detalles va a realizar una aproximación hacia la violencia, hacia la barbarie, para pues para que nosotros entendamos pues la violencia y represión que vivieron los manifestantes del 68, ¿no? Y con ello generar un sentido crítico en nosotros, ¿no? De decirnos, esto es una de las cosas que pasó y no puede volver a pasar, ¿no? Entonces, ya por último, pues esta obra también, a pesar de tener sus elementos ficticios, pues también se basa muchísimo, muchísimo en los testimonios de aquellos sobrevivientes de la matanza de Tlatelolco.
Y pues bueno, lo que nosotros vamos a ver a lo largo de la obra, pues es la infancia y adolescencia de Pauline, que te digo, esta adolescente es un personaje increíble porque a través de ella, pues vemos el sentir de todos los manifestantes. Ella pues está buscando su voz, su propio sentido crítico, y ahí nosotros vamos a ver, que ella va a ser invitada, ¿no? Por un estudiante para formar parte del movimiento, pero lo hace de una manera peculiar. La invita a Pauline a pintar y hacer los carteles, que fueron un elemento bien importante dentro del desarrollo del movimiento estudiantil, porque a través de ellos, la mayoría hechos, bueno, en realidad todos hechos de manera anónima, y pues obviamente todos fueron reproducidos un sinnúmero de veces. A través de estos carteles, pues bueno, los estudiantes mostraron pues sus demandas y dieron a conocer a los diversos sectores de la población, pues bueno, de qué trataba el 68, ¿no? Entonces, en la parte en el clímax de esta novela gráfica, nosotros vamos a ver que Pauline se encuentra en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco el 2 de octubre y vemos cómo ella alza junto con sus compañeros diversos carteles, ¿no? Ella está con este cartel de Ni represión ni derrota, que es uno de los carteles más conocidos, pero también tenemos carteles como el de acá atrás, que si tú llegas a ver, pues nos muestra el rostro de Demetrio Vallejo, que era líder del sindicato ferrocarrilero y del cual también exigían pues su libertad. Y también vemos otros carteles como la famosa Paloma de la Paz, que fue diseñada por Pedro Ramírez Vázquez para los Juegos Olímpicos de 1968, los cuales iban a dar comienzo en el 12 de octubre, ¿no? En el día de que se celebra el descubrimiento de América, pero aquí vemos que los estudiantes pues han tergiversado el sentido de la paloma diseñada por Ramírez Vázquez al ponerle pues una bayoneta pues perforando a este animal, ¿no? Lo cual simboliza pues una paz rota y que se convirtió pues en uno de los símbolos más interesantes del 68. Aquí nosotros pues te digo, vamos a ver cómo se encuentra pues todos los estudiantes, todas las multitudes dentro del movimiento estudiantil de 1968. Y esto es bien, bien importante porque nos habla pues de todo un sector de la población que pues está demandando, ¿no? Un gobierno que tome en cuenta a los ciudadanos y a las ciudadanas, que tome en cuenta a los jóvenes, que tome en cuenta al pueblo para la toma de decisiones, ¿no? Esto es algo bien interesante. Y pues bueno, vamos a ver que Mora nos va a presentar la matanza de Tlatelolco, pero lo hace de una manera muy interesante porque su aproximación hacia la violencia es muy sutil y la lleva a cabo por medio del detalle, por medio de esta excepcionalidad de la imagen, con el fin pues de no faltarle al respeto al lector, de no faltar a su integridad al mostrarle violencia excesiva o violencia muy explícita, sino a través de cuestiones muy sutiles nos genera conciencia sobre los crímenes que se cometieron en Tlatelolco. Y pues esta secuencia es bien interesante, ¿no? Porque inicia con el lanzamiento de unas bengalas. Aquí lo que hace Mora es pues retomar el testimonio de muchos sobrevivientes que hablan de que en algunos de los edificios aledaños a la plaza se lanzaron bengalas, ¿no? Se lanzaron bengalas y el hecho de que nos lo muestre en tres partes y en tres tiempos va a brindar dramatismo a la secuencia, porque nos está hablando del inicio de la matanza. Mora, como te digo, no nos muestra imágenes explícitas de la violencia perpetrada en Tlatelolco, sino que más bien él lo simboliza a través de una mano que está empuñando una pistola y pues bueno, descargando una bala. Si te das cuenta aquí la mano
nos muestra, nos exhibe que tiene un guante de color blanco, que de acuerdo con los testimonios, pues era el distintivo con el cual se distinguieron, ¿no? Con el cual se diferenciaron los miembros del Batallón Olimpia que asesinaron a los estudiantes. Y el hecho de ver como el destello del arma de fuego, pues es una aproximación muy sutil a la violencia, ya que nos indica que el proyectil ha sido descargado. Mora nos va a limitar la exposición de la muerte solo a 2 viñetas. En la primera de ellas nosotros observamos, ¿no?, a 2 miembros del Batallón Olimpia. Si te das cuenta, también tienen su guante blanco en las manos, ¿no? Uno de ellos va a disparar a un estudiante por la espalda y otro de ellos pues le va a pegar con el mango de su arma de fuego a otro joven. Si te das cuenta, a partir de esto, pues Mora nos exhibe cómo fue o nos da su idea, su recreación de la matanza de Tlatelolco, pero sin faltar a la integridad de los espectadores. Finalmente aquí nosotros vamos a ver ya en el final del relato, en el epílogo, que Pauline llega sana y salva a casa, pero sumamente triste, ¿no? Incluso llega a romper su cartel que dice ni represión ni derrota y se encuentra sumida en la tristeza, ¿no? Pues, luego de los eventos que ocurrieron en Tlatelolco. En la última viñeta que nos muestra Mora, vemos un televisor el cual pues parece estar mostrándonos el parte informativo sobre lo que fue el 68. La gran mayoría de los medios de comunicación que estaban alineados a gobierno, pues manejaron la versión de una conjura de origen comunista que iba en contra del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, pero también que iba en contra de la organización de los Juegos Olímpicos de ese año, ¿no? Entonces, la mayoría de los medios pues dieron la razón a gobierno por la represión de los estudiantes y pues si tú checas, pues se maquillaron cifras, se dieron otras cifras sobre las víctimas, sobre los detenidos, etcétera. Y pues parece ser que este televisor nos muestra el parte informativo sobre el 68, ¿no? Nos muestra el parte informativo y Pauline reacciona de una manera sumamente agresiva porque se da cuenta que lo que mostraron en televisión es completamente falso. Y ahí es cuando Pauline grita y dentro de sus gritos vemos todos parte de las ilustraciones que formaron parte del movimiento del 68. Las de los tanques, la de los estudiantes en pie de lucha, la de un soldado con rostro de simio y su casquito, pero que revela la imagen de Díaz Ordaz, la famosa V de la victoria, un puño en pie de lucha, la paloma de la paz con la paz, con una bayoneta atravesándola, otra vez de la victoria. Vemos cómo a través de la gráfica creada por el movimiento estudiantil, Pauline ha encontrado su voz y con ello ha encontrado su sentido crítico. Se asume como sujeta histórica, pero también como una mujer con un sentido crítico de todo lo que vivió. Entonces, esto es más o menos de lo que habla la obra de Augusto Mora. Y es bastante interesante porque Pauline, pues es una analogía, ¿no? De toda la juventud, de todos los y las jóvenes que participaron en el movimiento estudiantil, ¿no? Que era una generación que estaba pues buscando su propia voz, su propio sentido crítico y pues que tiene diversas demandas civiles que ayudaron a cambiar la estructura sociopolítica de nuestro país gracias al 68. Tenemos otra obra que es La pirámide cuarteada, evocaciones del 68 de Luis Fernando. Luis Fernando es un historietista que ha participado en periódicos como La Jornada, en revistas independientes de cómic como el legendario Gallito Inglés, después llamado Gallito Comics, y posteriormente pues le ha entrado a publicar novelas gráficas.
Esta obra estuvo hecha en una coedición entre Editorial Resistencia, que es un sello editorial independiente de narrativa gráfica, y también pues con la Secretaría de Cultura de México. Aquí es bien interesante esta obra porque tiene muchos matices, es una obra compleja, pero es una obra muy rica para hablar del 68 e incluso me atrevo yo a decirlo para introducir a personas que no conocen del movimiento, ¿no? Introducirlas a lo que fue el 68 mexicano. Esta obra, que es pues una obra casi autobiográfica, nos va a contar la historia del joven o del adolescente, que no es nada más ni nada menos, no es nada más y nada menos que una versión adolescente del propio Luis Fernando. Y nos va a contar la historia de este joven, de este adolescente, el cual pues vive, pues vive las cosas propias de los 60, ¿no? Vive cuestiones como el irle al Necaxa, ¿no? Su gran afición por el rock and roll, ¿no? Con bandas como los Doors, los Beatles, pero también vamos a ver que pues es un joven, ¿no? Que está enamorado de una chica que es dependienta de una papelería, ¿no? Entonces nos da primero ese cuadro como personal para empatizar con nosotros y después nos habla de cómo el 68 fue un año donde confluyeron diversos eventos, diversos movilizaciones y manifestaciones de las juventudes alrededor del mundo que pues que fueron sumamente importantes, ¿no? Tenemos la primavera de Praga, ¿no? En Checoslovaquia, el Mayo francés, el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, etcétera. Y ya de ahí, pues vamos a ver el testimonio de este joven, el testimonio de Luis Fernando, sobre cómo vivió él y cómo fue convirtiéndose en un partícipe del movimiento del 68. Entonces, vamos a ver que esta obra es construida a partir de la memoria y del propio testimonio del autor, primero como testigo y luego como miembro, un miembro más del movimiento estudiantil, pero también vamos a ver la versión presentada por los medios de oposición frente a frente con la versión emanada desde gobierno o desde los medios de comunicación que estaban alineados al gobierno de Díaz Ordaz, ¿no? Entonces esto es algo bien interesante y aquí tenemos una portadita. Pues es bien interesante, te digo, la obra es muy bonita, es muy sensacional, pero al mismo tiempo pues pues te digo, da para un análisis muy tremendo, ¿no? Para un análisis muy interesante. Y es que vamos a ver que en un primer momento nos van a mostrar el contexto en el que vive el joven, ¿no? El panorama mundial con estos movimientos del 68 y finalmente vamos a aterrizar en el contexto local. Y vamos a ir conociendo el 68 a partir de lo que ocurre o de lo que nos cuenta Luis Fernando que él vio o que él presenció en televisión en un programa que era muy conocido en la época que se llama Cotorreando la Noticia, que era protagonizado por Chucho Salinas, que aquí tenemos en la imagen, y también por el comediante Jesús Lechuga. Entonces, básicamente este era un programa de sátira en el cual presentaban noticias y pues ahora sí que como dice el nombre, pues cotorreaban sobre esas noticias. Lo que estamos viendo aquí es que Luis Fernando nos va a mostrar que Chucho Salinas entra tarde al aire dentro de la emisión porque él pues básicamente antes de llegar a los estudios de Televisa, ubicados en Chapultepec 18, hoy me parece que ya solo están los de San Ángel, vio a un grupo de granaderos de la Ciudad de México golpeando a estudiantes, golpeando a adolescentes. Y Chucho Salinas va a denunciar que esto es algo indignante y esto es algo que no puede ocurrir en el país. Hay algo bien interesante porque Luis Fernando no va a dibujar a Chucho Salinas. Como tú puedes ver aquí, emplea fotogramas
de este presentador de televisión y va a jugar con el detalle que vimos en la hora anterior cómo lo empleaba Mora. Y aquí va a jugar con el detalle al acercarnos cada vez más al rostro de Salinas, ¿no? Que nos muestra a un conductor de televisión molesto, indignado, ¿no? Anonadado de lo que vio, pero al mismo tiempo muy enojado de la situación que se está viviendo en el país. Con esto, a pesar de que es una obra que al ser, pues, básicamente las memorias del propio autor sobre el 68, tiene un punto de vista muy subjetivo, tiene su propia subjetividad. El hecho de ponernos estos fotogramas nos busca hacer un ejercicio de verosimilitud, ¿no? Busca decirnos que esto ocurrió, que estas denuncias públicas ocurrieron y que había personas que no estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo el gobierno en contra de los estudiantes y de los demás manifestantes. Luis Fernando, ¿no?, cierra este episodio dentro de su novela gráfica diciendo que al otro día ya no existía Cotorreando la Noticia, habían sacado del aire al programa y que pues tanto Chucho Salinas como Héctor Lechuga pues tardaron mucho en revivir su programa de televisión, que de hecho terminó siendo un programa de Imevisión, lo que hoy conocemos como Televisión Azteca, e incluso un programa de radio, ¿no? Pero Cotorreando la Noticia fue sacada del aire de Telesistema Mexicano, lo que hoy conocemos como Televisa. Entonces, pues es una denuncia también, no solo sobre la represión de lo que viven los estudiantes, sino también del férreo control que tenía gobierno sobre los medios de comunicación masiva. En este caso, una de las televisoras más grandes de América Latina. En la siguiente ilustración que tenemos, en la siguiente serie de viñetas, nosotros vamos a ver esta cuestión de la memoria, ¿no?, contra la versión gubernamental. Y es que nosotros vamos a ver que Luis Fernando, el joven, participa en una de las marchas en torno al movimiento, en la cual culminó con los estudiantes en el Zócalo capitalino poniendo una bandera rojinegra en el asta bandera que se encuentra ahí en la Plaza de la Constitución. Pero pues Luis Fernando cuenta, ¿no?, que pues, era una bandera muy chiquita, que no era una banderota como la que hoy ondea dentro del Zócalo, sino que era una bandera muy chiquita, que no hubo disturbios, no hubo desmanes, que toda la población que fue se comportó en paz, que recibieron el apoyo de muchos oficinistas que no podían salir de sus trabajos, pero que les enviaban como pancartas, les chiflaban en señal de apoyo, etc. Y el otro día él va a comprar un periódico para observar pues cómo fue la cobertura del evento. Y resulta que él va a ver, Luis Fernando, el joven, va a ver que la versión manejada desde gobierno es que pusieron una bandera rojinegra gigantesca en el asta bandera y que en la catedral, ¿no?, ahí incluso pusieron una efigie del Che Guevara en el altar. Y resulta que esto nunca ocurrió, sino que más bien es una imagen creada desde los propios periódicos para desprestigiar al movimiento y pues hacerlos quedar mal, ¿no? Y limpiar la imagen del gobierno. Entonces, Luis Fernando va a tirar el periódico y ya no va a confiar en los medios de comunicación, ¿no? Y aquí lo que vamos a ver es al joven alejándose de estas mentiras, de estas tergiversaciones que son simbolizadas a través de este monstruo, de esta criatura amorfa, que le pide que regrese y que confíe en él, ¿no? Esto va a simbolizar también, pues, este nacimiento, ¿no?, del sentido crítico en el joven Luis Fernando, y con ello, pues, también va a crecer todavía más su apoyo en torno del movimiento
estudiantil. Luis Fernando, al igual que Augusto Morán, no nos va a exponer de manera explícita a la violencia, ¿no? Ni tampoco a la muerte, ni al horror, ni a la barbarie. Lo va a hacer a través, pues, de cuestiones también muy sutiles, ¿no? Aquí nos va a mostrar primero nos va a mostrar algunos medios de comunicación, principalmente impresos, que dieron una cobertura del 68 mexicano que se inclinó más por los estudiantes. Uno de los casos más conocidos es el de la revista ¿Por qué? ¿No? Que la revista ¿Por qué? Pues en esta portada que Luis Fernando nos muestra, pues está esta portada en la cual pues se menciona en el encabezado asesinos, ¿no? ¿Quién manda en México? Y nos muestra a un niño que marchó en el movimiento que está pues, muerto, ¿no? Y nos está exponiendo de manera breve a la violencia para que seamos conscientes de la violencia y de la represión que se está viviendo en ese momento. Pero también nos muestra otra publicación, Los Agachados de Ríos, ¿no? Que fue pues que Ríos es pues uno de los historietistas más importantes de México, un historietista que tuvo un pensamiento de izquierda y que siempre pugnó porque sus obras ayudaran a concientizar a los lectores del México en el que vivimos, ¿no? Entonces, pues esto nos muestra no solo pues lo que llegó a ver en su momento el joven, sino también de las influencias que él tuvo para formar su propio pensamiento crítico. Y con esto, nuestro protagonista hace una toma de partido y una toma de posición. Se pone a favor del movimiento estudiantil, incluso en contra del pensamiento de sus familiares, pero también se posiciona, es decir, decide actuar, decide formar parte del 68. Y esto es algo muy, muy, muy bello y muy interesante dentro de la obra, porque nos habla no solo de alguien generando su propio sentido crítico, sino también de alguien que está actuando para cambiar las cosas en el país. Finalmente, Luis Fernando jamás nos muestra la matanza de Tlatelolco. De hecho, solo nos pone 2 páginas en color negro. Y con esto, pues, hace un ejercicio muy similar a la tragedia griega, en la cual, pues, las muertes ocurren detrás de escena, no ocurren de manera explícita. Lo que sí es que una vez que ocurre la matanza de Tlatelolco y poco a poco se empieza a disolver el movimiento estudiantil, Luis Fernando nos habla de Víctor Eugenio Ramírez Clachar, que fue un compañero de prevocacional de él, y fue el último muerto relacionado con el movimiento estudiantil, y hace un retrato de su compañero. A través de esto, el autor va a generar empatía en los lectores y le va a brindar un rostro a los estudiantes asesinados, a los presos políticos, a los manifestantes agredidos, y nos los va a aproximar a nosotros, ¿no? Nos va a decir que estos estudiantes asesinados tienen un rostro, tienen un nombre, tienen una familia, y que pueden ser nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestros vecinos, nuestros familiares, ¿no? Entonces, a través de esto, que es un ejercicio muy sutil, pero sumamente efectivo, pues genera una mayor empatía en los lectores y nos habla de que todavía hay desaparecidos en torno del movimiento estudiantil que claman por justicia. Pues el gobierno tiene que reconocer y brindar justicia a todos estos estudiantes, ¿no? Entonces es algo bien padre. ¿Tú cómo lo ves, Karina? Efectivamente, comenzamos con darle la voz a un movimiento y ahora con darle un rostro.
efectivamente, ¿no? Entonces eso es algo muy, muy chévere de lo que hace Luis Fernando dentro de su obra, ¿no? Que si te das cuenta, pues es una obra como en plan de memoria, como en plan autobiográfico, y que muchas veces, pues, una de las cosas más interesantes de la novela y la memoria, pues, para darnos otros puntos de vista sobre sucesos históricos, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que rescatar también. Si te puedo decir que pues a través de la narrativa gráfica, a través de la narrativa gráfica, pues nosotros podemos ver pues las diversas recreaciones que los autores generan del 68, que crean del movimiento estudiantil y que estas recreaciones o interpretaciones pues resultan un ejercicio sobre la memoria, ¿no? Que la memoria nosotros la podemos definir como una representación del pasado que se construye a través del conocimiento cultural que compartimos entre generaciones y por diversas personas o medios, ¿no? Es una memoria construida en el caso de Augusto Mora a través de retomar el testimonio de los sobrevivientes de Tlatelolco, pero también a través pues, de conocer un poco el contexto del 68, ¿no? En el caso de nuestro querido Luis Fernando, pues es una memoria construida a través de su propia memoria, de su propio testimonio como participante del 68 y finalmente en el último tramo del siglo XX vemos que esta recreación del 68 se hace a través de los hallazgos y de las investigaciones que han hecho los académicos del Colegio de México a través también de diferentes perspectivas, a través de diferentes puntos de vista. Pero lo que sí es que todas estas obras confluyen en pasar de la versión de los caídos, ¿no? Que es una versión de los estudiantes caídos que fracasaron en sus intenciones, hacia la versión de que ellos fueron luchadores sociales, de que los manifestantes fueron precursores en la lucha por los derechos civiles en nuestro país y también que pugnaron por el respeto a la Constitución mexicana. En este sentido, pues vemos que todas estas obras sirven para generar una denuncia en contra de la versión de gobierno que si bien ya no prolifera, que si bien ya no se habla tanto de ella, aún continúa en algunas personas. Esta versión que habla de que fue una conjura o una conspiración de origen comunista en contra del gobierno mexicano y en contra de los Juegos Olímpicos. Más bien nos habla de que esta versión ya no debe existir y que debemos de hablar del 68 como un evento que cambió la vida del país al mostrarnos una lucha por los derechos civiles y también por el respeto de la Constitución mexicana, ¿no? Y con esto, pues, quiero cerrar el día de hoy y pues no sé qué te haya parecido. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Le agradezco tanto su exposición como su participación en este espacio. Cabe nada más espacio para una sola pregunta, así que seré lo más concisa posible. Estas historietas, como ya pudimos ver, son bastante recientes. ¿Cree que tuvieron su difusión o tuvieron como una gran influencia en el país estas historietas? Mira, ahorita el país en cuanto a narrativa gráfica está viviendo un periodo en el que tras la caída de la industria de la historieta en los 80, pues bueno, estamos viviendo un periodo de reconocimiento de la narrativa gráfica, ¿no? De reconocer otra vez a la historieta mexicana. Entonces,
no estamos viendo que sean las historietas con tirajes millonarios, que llegan a todo el público, que son supermasivas, ¿no? O que les van a hacer una película, ¿no? Como ocurre con las de Marvel, ¿no? No, pero lo que sí estamos viendo es que hay muchos sectores de la población, a varios sectores de la población que están muy interesados por conocer sucesos históricos, pero a través de fuentes que no siempre sean los libros, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las series de televisión, tenemos los podcasts, ¿no? Por ejemplo, los videos de YouTube, luego de repente se arman cosas buenas en los canales dedicados a la divulgación y pues también en las historietas, ¿no? Entonces, si bien no son obras que lleguen de manera masiva a todos los públicos posibles, sí son obras que han encontrado su propio nicho, ¿no? A su propio público interesado que, eh, que está en busca de conocer más perspectivas en torno a uno de los sucesos históricos más importantes del país, ¿no? Okay. Muchísimas gracias. Pues solo me queda nuevamente agradecerle y despedirnos del público. Gracias por escucharnos y espero que sigan siguiendo la página de Facebook para más información, talleres y otras cosas de divulgación histórica. Gracias. Hasta luego.